Vamos a resolver este ejercicio por el método de las exactas. Recordemos que una ecuación exacta tiene la forma mxy por dx más nxy por dy igual a 0, donde mxy va a ser lo que acompaña el diferencial de x y nxy va a ser lo que acompaña el diferencial de y. De la misma forma, se debe cumplir la igualdad de que la derivada parcial de m con respecto a debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. De esta forma, sabemos que m va a ser todo este término y n va a ser todo este término. N. Por lo que sus derivadas parciales serían las siguientes. La derivada parcial de m con respecto a y, es decir, todos los términos que no sean y se toman como constante. Ojo, todos los términos que no sean y se toman como constantes. Es decir, en este término tenemos la derivada simplemente de la parte del numerador. El denominador sale como si fuera una constante. Aquí tenemos una regla de la cadena. Nos toca la derivada de lo de adentro sobre lo de adentro. Es decir, la derivada del logaritmo de y es 1 sobre y. Por lo que voy a obtener x por y sobre eso mismo, logaritmo de y por 1. Más, derivada de esto sería 3 por 3, 3 por 2 tercios, pero este tercio y ese 3 que multiplica se van a simplificar, me queda 2xy al cuadrado. Ahora, la derivada de 6x es 0. La derivada parcial de n con respecto a x, ¿a qué es igual? Observamos que solamente derivamos la parte del numerador, porque el denominador está completamente por función de y, por lo que es una constante. Y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, por lo que obtendremos que xy logaritmo de y. Derivada de esto sería 2xy cuadrado. Y la derivada de 4 Euler a la menos 2y es 0 porque estamos derivando parcialmente con respecto a x. Por lo que notamos que las derivadas parciales son iguales, es decir, que la ecuación diferencial es exacta. Ya sabemos que las derivadas son exactas. Como se cumple esta condición, lo siguiente es tomar una función. Decimos que df de x es igual a mxy, por lo que es igual al logaritmo del logaritmo de y sobre x más 2 tercios de x y al cubo más 6x. Y df de y es igual a nxy, que es igual al logaritmo de x sobre y logaritmo de y más x al cuadrado, y cuadrado más 4 Euler a la menos 2y. A esta primera función la llamaremos 1 y a esta segunda 2. Tomo la primera función, por lo que voy a obtener que de 1 tengo df es igual a logaritmo del logaritmo de y sobre x más 2 tercios de x de y al cubo más 6x, todo por dx. E integro parcialmente.
Igual que la derivada, solamente se integra en función de una sola variable. Integral y diferencial se van, por lo que f va a ser igual. Esto se reparte en tres integrales en función de x, es decir, todo lo que no se halle sale como una constante, es decir, logaritmo del logaritmo de y es una constante, por lo que solamente nos queda 1 sobre x, y la integral de 1 sobre x es logaritmo de x. Por lo tanto, obtenemos logaritmo de x por logaritmo de logaritmo de y, más integral de x. La integral de x va a ser igual a x al cuadrado sobre 2. Y ese 2 por este 3 serían 6, por lo que me quedan 2 sextos de x al cuadrado por y al cubo. La integral de 6x sería x al cuadrado sobre 2, pero 6 sobre 2 es igual a 3, por lo que tengo 3x al cuadrado, más una constante función. Esa constante función va a estar en función de y, debido a que integramos con respecto a x. Listo. Esto lo llamaré 3. Ya esta va a ser casi mi solución completa. Sin embargo, no se puede dejar hasta ahí porque una función constante no está permitida. Tenemos que hallar el valor de esa función constante. ¿Y cómo? Vamos a derivar parcialmente con respecto a y toda esta ecuación. Entonces obtengo que df de y va a ser igual a logaritmo de x por esto. Recuerden que como estamos derivando parcialmente con respecto a y, todo lo que no sea y se toma como una constante. Esto que tengo acá es regla de la cadena. La derivada interna por la derivada de lo de afuera. La derivada de lo de adentro sería 1 sobre y, por lo que obtengo y sobre la misma función, que sería logaritmo de y, más derivada de aquí, sería 3 por 2 tercios, pero 3 por 2, 6, y 6 entre 6 me da equivalente a 1, por lo que tengo x al cuadrado por y al cuadrado. Ahora, obtengo que derivada de esto, 0, más g' de y. Y esto lo voy a llamar 4. Entonces, el siguiente paso es igualo 4 con 2. Observemos que esta función debe ser igual a esta función, porque ambas son derivadas parciales de f con respecto a y. Entonces obtengo que logaritmo de x sobre y, logaritmo de y, más x al cuadrado, y cuadrado, más g' de y, es igual a logaritmo de x sobre y, logaritmo de y, más x al cuadrado, y al cuadrado, más 4 Euler a la menos 2y. Este término y este término se simplifican. Este término y este término se simplifican, es decir, se cancelan. Entonces obtengo que g' de y va a ser igual a 4 Euler a la menos 2y. Como nuestra intención es hallar el valor de g de y, esta función la vamos a integrar para hallar dicho valor. Entonces tenemos que de g de y sobre de y es igual a 4 Euler a la menos 2y. Por lo tanto, de g de y es igual
a 4 Euler a la menos 2y por dy. Diferencial de un lado, diferencial del otro, integro, integral y diferencial se simplifican y obtengo que g de y es igual a, el 4 sale de la integral como una constante y la integral de Euler a la menos 2y es menos 1 medio de Euler a la menos 2y. 4 sobre menos 2 me da menos 2 Euler a la menos 2y más una constante de integración. Como ya conocemos el valor de g de y, simplemente lo reemplazamos y obtenemos nuestra respuesta completa. Entonces f de xy va a ser igual al logaritmo de x por logaritmo de y más 2 sextos, pero mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3, 1/3 de x al cuadrado y al cubo más 3x al cuadrado más, en este caso sería menos 2 Euler a la menos 2y igual a c. Por lo que esta sería nuestra respuesta. Recordemos que si derivamos parcialmente la respuesta con respecto a x, obtendremos nuestra df de x, es decir, m. Y si derivamos con respecto a y parcialmente, obtendremos n. De esa forma verificamos que la ecuación sea correcta y que nuestro resultado sea el adecuado.